Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos honra y gloria a nuestro Dios porque nos permite ya estar en su casa. Aleluya. Un domingo más dispuestos para estudiar otra clase de la escuela dominical que tenemos, hermanos, estos estudios tan preciosos en los domingos. Ahora tenemos la bendición de que nos podemos alternar con nuestro hermano Rigoberto Peraza, maestro también, que nos da la clase él un domingo y otro domingo yo. Gloria al Señor. Qué precioso es poder ir, hermanos, creciendo. Eso es crecer. Que hayan más maestros, que hayan más evangelistas, pastores, que haya más gente dispuesta para predicar la palabra del Señor. Y esto, hermanos, de las clases de la escuela dominical es bien importante, porque nosotros podemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Aleluya. La clase para este día es: Dios detesta la injusticia. Esa es la clase para este día. Dios detesta la injusticia. Así se titula. Y, hermanos, esto es algo que siempre ha sido un problema con el ser humano. Pero bueno, vamos a empezar con palabras de oración y quiero pedir a mi hermano Julito, por favor, que nos eleve palabras de oración para empezar la clase. Oh Padre Santo, porque tú eres santo, Jehová de los ejércitos, Señor. Y tú nos has dado ese privilegio, Señor, que busquemos la santidad que tú tienes, Padre Santo. Y depende de cada uno de nosotros, Padre Santo, de qué forma te amamos, de qué forma te servimos, Padre de la gloria. Oh bendito Señor, de qué forma, Señor, nos llegamos a tu presencia, viniendo a tu casa, Santo, Padre Santo, para glorificar tu nombre. No sea, Padre Santo, lo que sea, puede ser la escuela dominical, un servicio regular o servicio de oración, Señor. Tú estás siempre con nosotros y pedimos tu unión, Señor, y tu ayuda en cada palabra que vamos a decir, Padre Santo. Ahora viene este estudio de la escuela dominical, sé como el maestro que está ya dispuesto, Señor, a empezar esta clase, Señor, y así, Señor, como lo empieza, Señor, tú lo guíes, Padre Santo, hasta que llegue el final. Y a nosotros, Señor, abre nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para comprender las palabras y lo que tu palabra dice. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Qué precioso, hermanos, es poder nosotros estudiar esta clase juntos. Ahora tenemos a cuatro profetas: Oseas, Miqueas, Sofonías y Zacarías. Profetas menores que hablaron tremendamente la palabra de Dios para aquel pueblo rebelde, hermanos. Un pueblo que siempre estaba en contra y viendo la manera de cómo ofender a Dios. La justicia debe caracterizar el pueblo de Dios. Esta es la verdad central. El versículo clave que tenemos es Zacarías 7:9. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Aleluya. Vamos a leer de nuestro expositor la lectura bíblica que traemos. Empezamos con Oseas 4, versículo 1. Nos dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Santo Señor. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¡Wow! Tremendo. Mire a dónde lleva la desobediencia del ser humano, el pecado.
Ahora, Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Tremendo, tremendo. Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Zacarías 7:8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué tremenda clase tenemos ahora. Los profetas menores hablaron en distintos momentos y en distintos lugares. Si bien cada profeta enfatizó ciertos mensajes dados por Dios, algunos temas surgen continuamente en otros libros. Uno de esos temas universales es establecer la justicia y eliminar la opresión. En la lección de hoy veremos cómo este tema aparece en Oseas, Miqueas, Sofonías y Zacarías. Evitar la injusticia, evitar la opresión, hacer lo que Dios manda que hagamos. Es tan sencillo el asunto, obedecer a Dios. Pero el pueblo en este tiempo, hermanos, se había corrompido de tal manera que no le importaba lo que Dios dijera. No le interesaba lo que Dios quería del pueblo, sino que el pueblo, hermanos, cada vez se corrompía más y llegaron a tal punto donde ya las generaciones que estaban en ese entonces ya no le importaba. Eso está como cuando las generaciones después de José. Hubo gente después de José que no sabían quién era José, y menos los oprimidores. Dijeron, no, quién sabe quién era José, y no hay ningún beneficio para nadie, así es que todos esclavos. Tremendo. Este pueblo ya no le importaba qué era lo que Dios quería de ellos y qué era lo que Dios mandaba. Hermanos, Dios desde Moisés les dio mandamientos, les dio decretos estrictos. Si hacen esto, la bendición viene sobre ustedes. Si no hacen esto, si hacen lo contrario, entonces la bendición no va a venir sobre ustedes, sino que va a venir la maldición. Y eso se enseñó y se enseñó y se enseñó. Y
tiempo llegó en que la gente ya no le importaba. Los profetas tratados en esta lección vivieron circunstancias muy diferentes. O sea, profetizó a Israel el reino del norte antes de su destrucción por los asirios, mientras que Zacarías vivió más de un siglo después del exilio babilónico en Judá, el reino del sur. Pero a pesar de todas sus diferencias, una verdad común resuena en todos sus escritos: Dios odia la injusticia y la opresión. Él exige que su pueblo ande en la verdad, la justicia y la compasión. Este mensaje vale la pena repetirlo en nuestros días. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestros días? Precisamente. Los días que estamos viviendo, hermanos, son tremendos. Tremendos. Y, mira, hermano, el asunto ha llegado a tal grado que la mayoría de la gente dice amar a Dios y adorar a Dios y con sus hechos lo niegan. O sea, de labio nada más. Como dijo el Señor, este pueblo de labio me honra, pero su corazón lejos. Dígalo. Es que el ser humano, desde que le falló a Dios, le desobedeció, siguió corrompiéndose cada día más, porque iba dándose cuenta más, iba descubriendo, no iba creando nada. No, descubriendo un más. ser humano inventa o hace algo, no, lo descubre. Lo descubre, sí. Y cuando el Señor se dirigió al pueblo, lo primero que el primero es el amor, amar a Dios. Sí. Después se da a conocer su carácter. Él es justo. Sí. Él es justo. Porque si Él no fuera justo, no tuviera misericordia. Sí. Y si no hay misericordia, ningún ser humano existiera. Sí. Porque el pago que nosotros merecemos es otro. Sí. Pero el Señor en su gran amor y en su bondad todavía nos deja vivir. Amén. Para ver si algún día logramos a entender, y digo logramos a entender, porque sí, como era el pueblo antiguo, también nos portamos de esa manera. Digo, también, en algunas ocasiones, porque sí, él era el pueblo natural de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios espiritual. Espiritual, sí. Porque el Señor Jesucristo vino y de parte de nuestro Padre Celestial. Sí. Entonces Él cambió la ley por la gracia. Pero la profecía ha sido y está. Y está. Sí. Esa no se termina hasta que el Señor aparezca. Y después que el Señor se lleve a su iglesia, todavía hay profecías que se tienen que cumplir. Y se van a cumplir. Y se van a cumplir. Amén. Aquí dice el mensaje, yo quiero enfatizar eso. Quizás alguna vez lo comenté. Y esta palabrita yo la quito de mi diccionario. Dice, este mensaje vale la pena repetirlo en nuestros días. Es que no es pena. Sí. Pena en el diccionario es alguien que se avergüenza. Sí. Se avergüenza. Me da pena lo que hice, o me da pena esto. Entonces me avergüenzo. Y el apóstol dijo claramente para nosotros, no me avergüenzo, porque todo aquel que se avergonzara de mí, dijo el Señor Jesucristo, yo también me avergonzaré de él. Sí. Así es que esta palabrita pena, discúlpenme hermanos, sí, pero para mí, yo no la aplico. Nomás que en el léxico común, cuando dicen vale la pena, no es de vergüenza, sino que de un realce, como quien dice, es importante. Depende de cómo uno la use, ¿no? Sí, sí, es como, depende de cómo la vea. Hermano, es que me da pena que me van a decir de mí. Ah, se avergüenza. Se avergüenza. Y en cambio, si no se avergüenza, no, sí. Qué bueno, ¿verdad? Que depende cómo la incluya. Se aplica.
se aplique, Ajá, sí. sí, porque para mí, en lugar de decir vale la pena, Vale la pena, yo sí. diría tiene mucho valor. Y es importante, Repetirlo. sí. Repetirlo. Tiene mucho valor. O es de mucha importancia repetirlo. Diría eso así. Sí, Pero más bueno, cómodo. A veces que está predicando, hermano, y se dice esto, lo vuelve a decir, y se pelea la palabra, a mí me da pena volvérselos a repetir. Volver. Seguirlo diciendo. Seguirlo diciendo, lo van a entender. Sí. Vamos a ver, hermano, lo que nos dice Oseas 4, del 1 al 4. Aleluya. La controversia de Jehová con Israel. Rebelde. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada. No, Oseas 4, del 1 al 4. Sí. Oí palabras de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se externará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar. Ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como la que resisten al sacerdote. Wow. ¿Se imagina qué terrible? Qué terrible el pueblo. Resiste. Como Sodoma y Gomorra y como Nínive, que estaban perdidos. No conocían a Dios ni buscaban a Dios. No les interesaba. Estaban en sus prejuicios, estaban en sus contiendas, se agradaban de la maldad que hacían. Sí, se sentían contentos con ello. Ahora, en el pueblo de Israel era peor la cosa. Era peor porque esta gente sabían, conocían la palabra y entendían que Dios Todopoderoso era el supremo entre ellos, pero su corazón se desviaba a tal grado que hacer lo malo les deleitaba, les hacía sentir feliz. La mayoría de las personas en el mundo antiguo vivían más cerca de la tierra que nosotros hoy. Los alimentos procedían de los rebaños y de los campos de cultivo en lugar de la tienda local de comestibles. Ya ve que nosotros, si hubo invierno, verano, lo que haya, va a la tienda y ahí hay lo que necesita. ¿Verdad? Antes no. Antes, si la tierra no producía, entonces se sentía el golpe. Luego se sentía el impacto. ¿Por qué? Porque llegaba el hambre, el sufrimiento e incluso la indignación. La gente, hermanos, esperaba que siempre hubiera esa bendición. Pero el caso de Dios contra su pueblo se centró en la conciencia de 3 virtudes y 5 pecados que profetizaban entre ellos: juramentos incumplidos, asesinato, robo, adulterio y violencia. Al pueblo le faltaba verdad, fidelidad, misericordia, bondad y conocimiento de Dios. Las 2 primeras virtudes se usan en varias ocasiones para describir el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Dios las expresa en su relación con las personas. El ser humano prospera cuando hay verdad y misericordia, por lo que es lógico que la tierra y el ganado hubieran prosperado si las personas hubieran asimilado esas virtudes. Pero no fue así. A causa de esto, la tierra se entristeció y los animales desaparecieron. Israel agravó su maldad añadiendo vicios pecaminosos
y su negligencia, en lugar de buscar la verdad, rompieron sus votos. En lugar de mostrar misericordia y fidelidad, mataron, robaron, cometieron adulterio y adoptaron la violencia. Su comportamiento contradecía el corazón y la naturaleza de Dios y todo lo que Él había ordenado hacer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos determinaron y decidieron en su corazón hacer lo contrario de lo que Dios les había mandado. Primero, honrar a Dios. Cuando ellos deciden deshonrar a Dios, no obedecerle, entonces empiezan las malas prácticas. Y ahí es donde está el problema. Cuando empiezan las malas prácticas. Mi hermano, oiga, matar así nomás. Sencillo. Mataban, robaban, y lo peor, al más vulnerable le cargaban más la pesa. Mire qué tremendo. Wow. Dígame, hermano. Es que aquí vemos, y yo entiendo así, que de todas maneras lo estaban matando. Lo que sucede aquí es que no lo terminaban de una vez, No, sino que lo iban matando poco a poco. poco a poco, robándoles, Sí. usurpándoles, Adulterando. adulterándoles, y ya cuando viene lo último, la violencia, entonces Ya. sí, ya termínate, porque como ya te saqué todo lo que yo quería, ya no me sirve para nada. Para nada. Eso es lo que yo entiendo. Cuando dice aquí, juramentos incumplidos, cuando dice el Señor, la verdad, fidelidad, después asesinato y robo, misericordia. Misericordia, Sí. viene el Señor. Dice, adulteraban y todo eso, porque no tenían bondad. ¿No? Y todo se reduce cuando vino la violencia del ser humano, es por falta de conocimiento de Dios. Ese comportamiento. En sí, o sea, la esencia de Dios. Ellos habían oído y tenían todo, tenían conocimiento, pero sobre la letra, pero Sí. no habían tenido ese encuentro con el Con Señor. el Señor. Y Ahí. eso es lo que marca la diferencia. Ahí estaba el asunto. O sea, contrasta con lo que Dios quería. Contrasta con la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Un corazón precioso. Porque, ¿qué es lo que Él dice cuando manda, hermanos, los 10 mandamientos? No matarás, no codiciarás, no hablarás calumnias. ¿Y qué era lo que el pueblo hacía ahí, ya en esta época? Y sabían, porque iban por la ley de Moisés. Sabían. ¿Y qué era lo que hacían? Todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer con eso? ¿Felicitarlos? Decirle, wow, qué bonito, me encanta. No, porque Dios es justo. Dios no es injusto, es misericordioso y es justo. De ahí, hermano, que mucha gente dice, no, yo no creo que Dios me castigue. Pues más vale que lo crea, porque si se sigue uno en la rebeldía, la justicia de Dios lo va a alcanzar. Dígame. Es que todos esos mandamientos, así que mencionaste, eran los que se aplicaban para ellos, pero se olvidaron del primero. Amar a Dios. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios. Eso era para ellos. Sí. Ahora para nosotros, Señor, llegaron aquellos siempre Listos. y
Entonces le dijeron, mira, la ley se cumple en esto. Como quieras que los hombres hagan contigo, Así. haz tú con ellos. Sí. Y un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros. Ahí se cumple la ley y se cumple Los profetas, ahí se cumple todo. Y que ahí, hermano, no había ley, las leyes ellos mismos las fabricaban y no la obedecían. Porque aquí, en humanos, si obedecemos cosas sobre la ley, los castigan. Varios van a parar presos, o si no, Sí. pagan Su ticket, su multa que le su ponen, multa que les ponen. su esquela. Y la desobediencia a Dios es peor que la obediencia, hermano. Porque el pago es diferente. Sí, Pablo. El pago es otra cosa. Si uno le desobedece al Señor, por lo menos en el caso de nosotros, si nosotros determinamos desobedecer a Dios y determinamos vivir nuestra vida como mejor nos parezca, ¿qué nos espera? Una terrible expectación de juicio. Sí. todo. El infierno, el lago de fuego, a donde va a ir a parar Satanás y sus seguidores. Entonces, si nosotros decidimos rechazar a Dios y vivir como a nosotros nos da la gana, seguidores de quién estamos siendo. Diablo. Entonces, ¿dónde va a ir a parar el desobediente? Al lago de fuego, junto con el enemigo, junto con el diablo, junto con la serpiente antigua. Falso profeta. Pero Dios ama justicia, ama verdad y ama misericordia. Y la misericordia de Él para con nosotros es Cristo Jesús. Sí, Para que nosotros podamos obtener vida eterna. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, ¿cómo podemos nosotros decidir desobedecer al Señor? Mira, hermano, es triste porque el enemigo es tan terrible que por cualquier cosita le pone en el corazón desobedecer. Así. Y hay tanta gente que dice, no, yo para ser así, mejor no soy nada. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Rechazo lo que Dios manda que haga. ¿Qué le pasó a aquel que iba a maldecir al pueblo de Israel ¿Sí? ¿Hablar? por desobedecer? Pero después que dijo, no, hombre, ¿cómo voy a maldecir a un pueblo que Dios no ha maldecido? Amén. Ah, no puedo. Aunque la oferta es buena. No, hombre, le hubieran dicho a uno de estos apóstoles modernos, sí, ahí nomasito, dame la feria y ahorita lo maldigo. Mire qué tremendo es eso, hermano. Cómo la gente se aparta del temor de Dios pretendiendo obedecer a Dios o pensando que está bien, que no hay problema. Pero la verdad es de que sí hay problema, porque el desobedecer a Dios nos trae consecuencias. Amén. Y la consecuencia que nos trae la desobediencia no es buena. El obedecer a Dios sí nos trae consecuencias también, pero buenas, de bendición. Amén. Lo que Dios tiene para con nosotros. Pero lo demás, hermanos, tremendo. Ahora seguimos con el versículo 8 al 12. 3, 8 al 12 de Miqueas. Miqueas 3. Yo estoy lleno de poder, de espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que es mi casación con sangre a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apoyan en Jehová diciendo, no está
tanto a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, el monte de la casa como cumbre del bosque. ¡Wow! Tremendo. Mira, hermano, lo que es la desobediencia. Tiempo después, la desobediencia seguía. Y seguía en una manera, hermanos, terrible, terrible. Y el pueblo se había distorsionado tanto así, que lo único que le interesaba era la feria. Era todo lo que le interesaba. A ellos había que darles un billetito y ya a escuchar lo que usted quiere escuchar. A que le hagan la justicia que usted quiere, así como se acostumbraba, no sé si todavía se acostumbre ahí en El Salvador, creo que ya no, con el presidente que tenemos. Usted quería sacar su licencia, iba, le daba una feriecita a la policía y le daban su licencia. ¿Ah? Usted quería que condenaran a alguien por unos 30 años más de lo que le caía, le iba y le daba una feriecita al juez y una feriecita al abogado, y ese pobre ya no volvía a salir de la cárcel. O si no lo mataban. O el contrario, quería que alguien saliera de la cárcel, juez, ahí le va. Inocente, inocente, cohecho, soborno, de todo. Así estaba este pueblo. Así estaba. Y le decía al pueblo lo que el pueblo quería oír por una feria. ¿Está decir, hermano, que por el dinero vale el fe? Es el dicho. Es un dicho que se aplica mucho allá. Bueno, ahora la muchacha es esposa de mi hermano, para mí me gustaba también. ¿Ah? Entonces, había otro que la quería codiciar, pero no por dinero. Fue con un brujo a que le buscara un chicle. Mire. Ahora buscó la forma de dárselo. Pero como, aunque uno, hermano, no conoce de Dios, conoce la justicia, conoce lo que es justo y conoce lo que no es bueno. justo. Sí. Entonces él fue con una sirvienta que ganaba 8 quetzales al mes en un comedor. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te doy 50. Solo entrégale ese chicle a ella. Wow. ¿Y qué le dijo? Perverso. No, le dijo. No es mi amiga, ni es mi enemiga, pero yo no hago eso. Así. ¿Y qué paró? Al muchacho lo dieron preso y el brujo también. Porque él fue a decirle al papá de la muchacha y en eso terminó todo. La justicia. La justicia es cuanto ante la palabra iniciales de este oráculo contra los líderes de Israel pintan un cuadro aterrador. Mire qué tremendo es esto. Los profetas y los gobernantes de Israel fueron tan injustos que son descritos como caníbales frenéticos. Esta descripción, hermanos, es tremenda. Porque ya para que le digan a uno que es un caníbal, quiere decir que... Terrible, ¿no? ¿Sí? Que masacraban y devoraban al pueblo al que debían servir. O sea, ellos estaban para servirle al pueblo. ¿Y qué era lo que hacían? Lo masacraban. Se lo terminaban de acabar, sin piedad y sin misericordia. Como resultado, Dios los había apartado de su presencia y poder. Miqueas, por otro lado, fue empoderado para decir la verdad en un mundo de mentiras. Wow. O sea que a Miqueas no le tocó tan fácil el asunto. Dime, bro. No, y a Miqueas también se puso en la misma situación de Jonás. Ajá. No, No, pues ¿cómo? No. Que no ve. Pero cuando Dios manda. Sí, por eso dice, fue empoderado. Sí. O sea, Dios le dio poder Para que pudiera. O sea, no te avergüences.
que va a pasar, pero este pueblo tiene que saber. Y no temas. Fue empoderado, o sea, fue con poder. Sí. No fue de él mismo. No. Pero él mismo lo hace en pedazos y lo sobornan también. Dios lo. Algo hubiera pasado, pero él iba con el poder. Poder de Dios, sí, amén. Es lo que se necesita. Porque cuando uno quiere hacer las cosas de uno mismo y de su manera, sale mal, siempre. A diferencia de hoy, la idea de justicia en el antiguo cercano oriente no quedaba regada a una rama judicial del gobierno, más bien se suponía que la justicia era la espina dorsal de toda la estructura social. La justicia incluía instruir leyes adecuadas, implementarlas y aplicarlas a todas de manera justa. La imagen de una línea recta era central para la idea de justicia. Todos debían vivir en línea con la verdad y la rectitud. La injusticia, por otra parte, era la creación de un sistema torcido que operaba según el poder, los privilegios y los perjuicios. Esos perjuicios, hermanos, son terribles, devastadores. Esos no le dan, hermanos, mucha ayuda a nadie. ¿Por qué? Porque ya en el corazón ya está el asunto mal. A través del profeta, Dios reprendió a los líderes de Israel por distorsionar la justicia, fomentar la violencia y el pecado y aceptar soborno para hacer lo que Dios les había encomendado. Miren, hermano, qué tremendo. Por eso yo cuando oigo las noticias de El Salvador, digo, wow, este presidente sí está haciendo las cosas como son. Todo aquel que hace justicia viene y lo pone en orden. Hace poco estaba oyendo de los alcaldes, que, hermano, cobraban por ciertas cosas que ellos tenían que hacer. Y la gente se quejó. ¿Y qué es lo que dijo el presidente? Le van a devolver todo el dinero, todo lo que le cobraron a la gente, porque ese es trabajo de ustedes. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Distorsionó todo lo que Dios les había mandado hacer. ¿Para qué? Para cobrar, para agarrar dinero, injustamente. Si ellos eso lo tenían que hacer porque así Dios quería que lo hicieran, así Dios lo había mandado a hacer. Mas sin embargo, ellos hicieron caso omiso de esto y empezaron a hacer riqueza. La acumulación de riquezas se había convertido en la única ambición de la gente poderosa de Israel. Los gobernantes, sacerdotes y profetas estaban dispuestos a vender decisiones y bendiciones al mejor postor. Miren, ¿qué es lo que estábamos viviendo nosotros antes de la pandemia? Oh sí, yo voy a predicarte, ¿y de qué quieres que predique? No, pues tráigale palabra al pueblo porque estamos colectando fondos para este proyecto. Ya el predicador ya venía contratado por una feria y ya sabía lo que venía a hablar, y ese era su plan, esa era su meta y ese era su objetivo. De manera que llegaba el tipo, motivaba y le sacaba el dinero al pueblo, amparándose ¿en quién? En Dios, en Jehová, en la Biblia. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, que usa la metafísica? Predicadores grandes, predicadores que han ellos tenido trayectoria,
¿Y pero qué han usado la metafísica? Se han hecho ricos, millonarios. Eso en la iglesia del Señor se llama apostasía. Esa es apostasía. Hablar lo que la gente quiere hablar por dinero. Hermano, venga a predicar. ¿Cuántos miembros son? 10. No pueden reunirse en unas 15 iglesias. O sea, ya van pensando en otra cosa. Hermana, venga a cantar. Yo voy a cantar, pero por tanto. ¿Y cuántas horas? No, pues nomás 2 horas, tanto. Terrible. Estos sacerdotes, ¿qué era lo que hacían? Vendían la palabra al mejor postor. ¿Dios les había dicho que hicieran eso? No. Dios los había mandado a dar la palabra de Dios como estaba escrita. Díganme. En ese tiempo, precisamente el que le tocó a Miqueas, no había salida. No había salida. No había alternativa en eso. El único que podía tener salida es el que tenía conocimiento de Dios. Pero todos los demás, entonces ellos se aprovechaban, porque mira, todos eran poderosos. Sí. Aquí no había nadie que todo eso. Esto eran y eran los que estaban torcidos. Estaba diciendo, Sí. los gobernantes. Los gobernantes. O sea, el manda más. Sí. El manda más sobre todo, y esto es políticamente. Ahora, religiosamente están los sacerdotes y los profetas. Y los profetas. El que es político, pues ya uno sabe de que corrupto. No está bien ahí. Pero ya lo eclesiástico, el sacerdote se y incluye. el profeta. Entonces ya es otra cosa. Y cuando viene la pregunta esa del tema ahí, de que no escuchaban la voz de Dios, que ya estaban cansados. En la clase anterior, si no me equivoco, dijo el pueblo, ¡qué fastidio es este! Sí. Aburres. Entonces, como ya estamos cansados, yo lo interpreto así. Como ya estamos cansados de la verdad, queremos oír otra cosa. Sí. Y no importa que fallamos, pero queremos otra cosa porque este es un fastidio. Ya estaban. Así como dijo aquel grandote. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Dijo un hombre que se había movido grandemente. Se había movido grandemente en lo que es el Evangelio. Y fue al Vaticano y habló con el Papa. Y después dijo, bueno, el camino del Evangelio ya lo recorrí. Ahora va a ser bueno aprender de esto. Y empezó él ya a torcerse por el lado del Vaticano. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué hora se confundió, se trastornó? Porque sabemos perfectamente bien lo que la Biblia dice. Y el Vaticano contradice la Biblia hablando de la Biblia. En su actitud, en su accionar, en la manera de enseñarle a la gente qué es lo que la Biblia dice, pero torcida como ellos la enseñan. Es que él vio la riqueza, el tesoro, la comodidad, todo eso, porque sabemos y geográficamente, políticamente, se dice la ciudad más chica del mundo. ¿Cuál es la ciudad más chica del mundo? El Vaticano. El Vaticano. Sí. Eso está generalizado, porque de allí
tiene poder sobre, si no sobre la tierra, pero a donde han llegado, ellos, La mayoría de lugares ellos tienen poder. tienen poder. Y poder absoluto. Tremendo. Pero, hermanos, por dinero. Los sacerdotes, los gobernantes, todos los pudientes, dinero, 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 dinero. No importaba, hermanos, su alma, no importaba su relación con Dios. Lo que querían era hacer riqueza, extorsionar a los más vulnerables. Ahora, Sofonías también vivió un tiempo tremendo. Tremendo. El pueblo no era tan diferente. Corruptos. El pueblo se había corrompido, hermano. Y esto, años habían pasado. Muchísimos años. Y el pueblo seguía siempre en la desobediencia. Y Dios siempre queriendo hacerles entender que Él es Dios, que Él es amor, que Él es misericordioso. Hagan lo que yo digo y les va a ir bien. Pero el pueblo no hacía caso, digo. Es que Miquea, que estamos, entonces Miquea estaba con el pueblo de Israel, con el reino del norte. El reino del norte, El amén. reino del norte. Y entonces aquí Sofonías está en Judá. Judá, En el Judá, sur. el rey del sur. Sí, ¿No? Pero el comportamiento era igual los del norte con los del sur. la misma. Y tiempos después, años, pasaban los años y ellos igual. Mire lo que nos dice Sofonías 3, 1 al 4. Ay de ti, ciudad rebelde y contaminada y prestorodora. No escuchó la voz ni recibió la profesión, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones, rugientes, jueces, lobos nocturnos que no dejan huesos por la mañana. Wow. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron al santuario, falsearon la ley. ¿Eso te acabo de decir? Sí, qué tremendo. El rey no hay ley. No, la falsearon. O sea, ley había, pero ellos, pero no. Como dice la Escritura, y como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Así estaban estos muchachos. Así es lo que les daba la gana. Falseaban la ley, falseaban la pesa, falseaban balanza, falseaban todo. Dime. Es que de ella habían, lo que pasa es que la ignoraban. Pues sí. Es como... Eso está como en el tiempo de abajo la gracia. Entonces los fariseos 460 estatutos. O sea, la ley de Moisés, y ellos decían, la ley de Moisés, siempre cuando llegaban al Señor, la ley de Moisés, la ley de Moisés. ¿Y cuáles? Por eso el Señor les dijo, que no está escrita en vuestra ley. En vuestra. No le dijo en la ley de Moisés, No. le dijo en vuestra ley, porque él sabía que Ellos habían fabricado 460 estatutos de ellos. aparte de ellos, que Sí. ellos pensaban Y- que así era. Y así estaban rigiendo al pueblo. Y así lo estaban dirigiendo al pueblo, porque no había nada más poderosos ahí. Hay saduceos, fariseos. Sí, Eran los que estaban. ellos eran los más y grandes. y allí vendían los sacerdotes del pero ellos hacían lo que A ellos les parecía. Pero algo similar como pasa ahora en la gracia, ¿no? Recibe a Cristo, Jesucristo lo salva, pero tienes que hacer esto. Y tienes que hacer así, y tienes que hacer acá, y tienes que hacer. Y si no haces así, no eres salvo. O sea, hay una contradicción ahí. Dime. es que allí se está poniendo condición, Sí, allí se está cargando. Tienes. tienes.
Y la Biblia no Jesucristo dice es eso. así. No. No, nunca lo dice. Es lo que hicieron los sacerdotes en aquel tiempo. Agarraron el decálogo, dijeron, sí, está bien, pero encima de esto, y empezaron a ponerle suficiente para que no hubiera falta. Tremendo, tremendo. En Sofonías, hermanos, el asunto era tan terrible y una de las cosas serias era la rebeldía. Y esa rebeldía los había contaminado, los traía la contaminación. Una contaminación terrible, tremenda. ¿Por qué? Por rebeldes. Y cuando dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, hermanos, eso no es buen anuncio. Eso no es buen anuncio. Eso no está diciendo que va a venir una gran bendición. Ese hay no es de haber. Eso ya es de padecer. Y esos dos puntos que el Señor pone así bien enfocados por boca del profeta, dice el primero, rebelde. En el corazón de la nación había una profunda actitud de rebelión contra Dios. Cada vez que Él aclaraba sus expectativas, ellos decidían luchar y resistir sus instrucciones. Casi 1000 años después de su peregrinación por el desierto, Sofonías explicó que todavía eran culpables de la misma actitud que causó tantos problemas en aquellos días. No habían aprendido nada de los errores de sus antepasados. Y hermano, nosotros sabemos que tanto padeció el pueblo. En los 40 años de peregrinación por el desierto, padecieron terriblemente. Murió tanta gente. Es más, por la rebeldía, ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb. Los únicos dos. De ahí para allá, nadie entró. Y este pueblo sabían eso. Lo sabían. Pero no les importó. No aprendieron nada. Al contrario. No, ve, felices somos, mira. Baile y baile, haciendo sus cosas en sus tomaderas. ¿Y qué? No les pasa nada. No hay nada. Pero la justicia de Dios es una justicia divina y es una justicia, como dijo el Señor Jesucristo, justa. Mi justicia es justa, dijo el Señor. Dígame, hermano. Tantos ejemplos, por eso dice usted, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el apóstol dijo entonces, todos aquellos acontecimientos del pueblo antiguo son para ejemplo nuestro, para enseñarnos que no hagamos lo que ellos hicieron. Y cuando Dios del pueblo ya en su gran amor, bondad, justicia y todo eso, pero no, el pueblo ya no tenía otro remedio, entonces los exterminaba. ¿Sí? Allí se aplicaba la justicia de Dios. De Dios. Los exterminaba. Y así todo el recorrido hasta Malaquías, entonces vemos la justicia de Dios así, aniquilando y quitando la rebeldía. La rebeldía del pueblo. Y para nosotros ya es esto. Rebeldía es pecado. Sí. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Ahora, el segundo punto, contaminado. O sea, rebelde y contaminado. Los resultados de esta rebelión fueron inmediatamente evidentes. Aquellos
en posiciones de autoridad, líderes, jueces, profetas y sacerdotes, eran denunciados por su corrupción. El pueblo estaba contaminado, tenían sangre en sus manos, y tanto en el sentido literal como figurado, porque no quisieron obedecer al Señor. Sus decisiones revelaban la condición de su corazón. Esto muestra que no confiaban en el carácter de Dios ni en sus promesas, tanto de bendecirlos por su obediencia como de juzgarlos por su desobediencia. Incluso hoy, nuestro nivel de confianza en Dios se revela en nuestra obediencia. Cada vez que hacemos lo que agrada a Dios, demostramos que le creemos. Y cada vez que desobedecemos, demostramos que no estamos muy seguros de que Él quiso decir lo que dijo. ¿Por qué cree que hay tanta gente, hermanos, que profesa ser cristiana y no obedece la palabra? Hay tanta gente que dice, no, yo soy cristiano, pero está en desobediencia. ¿Por qué? Porque su corazón cavila en dos pensamientos o en más. Imagínense aquí los líderes, los jueces, los profetas, los sacerdotes, toda esa gente descarriada y el pueblo contaminado. ¿Quiénes eran los responsables de eso? Los líderes. O sea, el ser líder no es nomás, oh, yo soy líder. No, lleva una responsabilidad, y una responsabilidad muy grande delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que siempre hablar la palabra del Señor como está escrita, sin andarla adornando, sin andarle poniendo florecitas para que no la vean tan... No, así está escrita, así es. Y mucha gente dice, no, Jesucristo no hablaría así. No, sí, así hablaba Él. Dígame. Eso está dentro del tema pasado, el domingo pasado, de las religiones falsas. ¿O sí? Que le dan que pura mentira, que se lo venden bien barato. Sí. Y entonces, como la gente, como eso fue lo que recibió, eso que escuchó, dentro y debajo del corazón, así es. Así es que cuando escucha la verdad, no, que aquel me dijo. Sí. Y incluso hay algunos que se van hasta el mismo versículo, sí, de la palabra del Señor, torcido, sin haber leído el versículo anterior ni el versículo que sigue, o el contexto en otro libro, en nada, ¿sí? ¿sí? Se concentraron de allí y allí lo encerraron. Y entonces me decía un hermano, gracias a Dios que me ayudó mucho, me instruyó mucho, me decía, hermano, mira, ¿sos cristiano o sos cristino? Entonces allí me puso a pensar a mí, y todo eso ahí me tuve que ir a investigar, a indagar, a ver qué es lo que me quiso decir. A ver que era cristino. Sí, porque es alguien que falso. Sí. Es falso, que es un hipócrita, que aparenta una cosa y en realidad es otra. Y así, simplemente, y al Señor mismo lo dijo. Sí. Vosotros parecéis bien lindos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de inmundicia. Pues es tremendo. ¿Por qué? Porque esta gente se había desviado de la obediencia a Dios y había contaminado el pueblo por lo que enseñaban, por lo que practicaban, por lo que decían y hacían. Y el pueblo ya, hermanos, en ese término ya estaba prácticamente caducado. ¿Por qué? Porque aunque ellos conocían de la ley de Moisés, no se les enseñaba que lo obedecieran, sino muy por el contrario, se hacía que estuvieran haciendo lo que a cada quien le daba la gana y estaba bien, no hay problema.
Bendecidos estamos, decían. Pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Mire lo que nos dice del 5 al 7, dime. Sí, hermano Pedro, la diferencia que está allí es conocer y practicar. Practicar. Conocer y vivir. Ahí está la diferencia. Porque ellos sí tenían conocimiento, Sí. pero no lo hacían. ¿No? Así es que no les servía de nada. Y para nosotros es eso. Vivamos por el Espíritu. Sí. Y no satisfagamos los deseos De la carne. Sí, porque hay veces que viene la tentación y si uno, hermano, no está consciente, lo agarra la tentación. Cae. Entonces, el asunto es que hay que estar siempre alertas. Hay que estar siempre dispuestos a obedecer la voz de Dios. Y para obedecer la voz de Dios tenemos que saber discernirla. Porque si no, le llega la voz del enemigo y ¡ay, gloria a Dios! No, ¿cuál gloria a Dios? Eso es pecado. Y si es pecado, entonces va en contra de la voluntad de Dios. Sofonías 5, 6 y 7. Léemelo, hermano Rigo, por favor. Sofonías 5, 6 y 7. Aleluya. Capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Está en el expositor también. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz sus juicios, nunca faltarán, pero el perverso no conoce la venganza, hace destruir naciones, habitaciones están asoladas, él hace desiertas las calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Amén. Wow. Fíjese, hermano, qué tremendo. Hasta no quedar habitante. Y el 7 dice, dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Mire qué tremendo, hermano. Si Dios está dándoles aviso, si Dios está, como quien dice, con el cayado, arreándolos hacia el pesebre. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se apresuraron a corromper todos sus pasos. Desobediencia total. Dígame. Al principio del verso 5, capítulo 3, dice, Jehová en medio de ella es justo. Había justicia. Sí. No había agravio. No. Dios estaba en paz. Con en ella. paz con ella. Sí. Con justicia. Pero como siempre el hombre se adelanta a donde no debe. Y Problema. cuando le dicen, sino que de ahí dice que Jehová en medio de ella es justo. Verso 7, al final. Mas ellos se apresuraron a corromper todos los hechos. ¡Wow! Mire qué tremendo, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Se apresuraron, como que dice, se adelantaron a Dios. Se apresuraron a hacerlo. Dios ya había dicho, pero como ellos dijeron no, antes de que él haga, hagamos nosotros. Hagamos nosotros. Esto es apresurarse. Apresurarse, adelantarse Y a corromper. y a corromper. Mire, esto me trae a mí a la mente el ejemplo de los hermanos que
no andan caminando rectamente o no andan actuando rectamente y los pastores le llaman la atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se van. Se van. No, aquí no. No aceptan la corrección. Dios les enseñaba al pueblo la corrección y ellos, no, le daban la espalda. Se volteaban contra Dios. Y en el tiempo que está hablando aquí Sofonías, dice que se apresuraron, hermano, a hacer lo malo, a la desobediencia, como el pueblo antidiluviano. Corrían a hacer el mal, les encantaba hacer el mal, a manera de que Dios tuvo que decidir exterminarlos. Aunque le doliera en su corazón, pero es que el pueblo se había desviado a tal grado de que estaban en oposición aférrima contra Dios. Así de sencillo. Y este pueblo, hermanos, óigame, ¿qué es lo que uno como Dios va a pensar? Cuida al pueblo con cariño, con amor. O sea, ponga que usted es un rey y cuida al pueblo y le dice al pueblo qué va a hacer. ¿Y el pueblo qué es lo que hace? ¿Darle la espalda? No, tiene que ser. ¿Y el rey se va a contentar? No. Lo va a castigar. Dios tampoco se va a contentar con el pueblo que le desobedece. De allí, hermano, que la gente que piensa que Dios es amor y que no castiga, está en un error terrible. En un error terrible, ¿por qué? Porque Dios es amor, bien es cierto, pero también es un Dios justo. No, Y en su justicia, Él disciplina. sí es. Y el que no acepta la disciplina lo castiga. Sí. Así es Dios. Escrito está. Así es Dios. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer. Ser. Nada más. Obedecer porque Dios ama la justicia. En la obediencia uno tiene que actuar con justicia. Tiene que actuar, hermanos, con amor. Tiene que actuar de la manera que a Dios le agrada que su pueblo actúe. Sí es. Pero este pueblo, hermanos, 1000 años después, más de 1000 años después de lo que pasaron, los que salieron de Egipto, esos 40 años que tuvieron de experiencias, a este pueblo no les sirvió de nada, porque no aprendieron nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos en su rebeldía? Voltearse contra Dios, apresurarse a hacer el mal, y al cabo de qué, nos tiene que aguantar, si quiere. ¿No ha oído usted gente de esa? Que dice, no, y yo así soy, y así voy a hacer. Y si quiere, que aguante, y si no, que no aguante. Así hace el pueblo con Dios. Es que yo así soy. No, no es así. Lo que es rebelde. Eso es como los que dicen, no, es que yo soy ateo. No, no es ateo, es rebelde. ¿Por qué? Porque para ser ateo tiene que conocer que hay un Dios. Tiene que conocer que hay un Dios. Porque si no, no es ateo, es inocente. No sabe. Pero el ateo que se declara ateo, él sabe que hay un Dios y por alguna causa, por alguna razón, se declara ateo. ¿Para qué? Para desobedecer lo que Dios manda. Ese es el punto. Nada más. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta que Dios es amor y que también es fuego consumidor. Dígame. Cuando vemos la rebeldía del pueblo y viene, entonces yo la aplico para mí.
ok, el Señor me dice, haz esto. Entonces, en mi libre albedrío, entonces yo puedo obedecer o no puedo obedecer. Sí. Cuando el Señor me está diciendo esto, entonces si no lo hago, cuando yo vengo al Señor en mi necesidad, ¿cómo voy a esperar que Dios Conteste a favor. conteste a favor si yo no he contestado para Él? El pueblo, eso es lo que trae la rebeldía. Que cuando se llegaban al Señor, no me escucharon. Ah, Dice, entonces, ¿cómo quieren que yo lo escuche ahora? O sea, escuchar de parte de Dios Sí. y contestar. Entonces, no obedeciste, ¿cómo quieres que ahora yo conteste tu Sí. petición? lo mismo que hacemos ahora. El resultado de la rebeldía. Sí. Pero Ahí anda la gente de rebelde y no quiere hacerle caso a Dios y ellos viven la vida que tienen. Y cuando viene el momento crítico, Dios mío, ay Dios mío, y Diosito ayúdame, y empiezan a hacer de todo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Si no tienes trato conmigo, yo he querido tener trato contigo, pero no quieres. y es tremendo. Ahora que necesitas, entonces sí vienes. Hermano, vamos al culto. No, porque mi hijo tiene práctica. Está en el deporte. Ya que se quebró la pata, hermano, ayúdenme a orar. No, pídale a su Dios deporte que le ayude porque no quiere nada con Dios. Así hay mucha gente, hermano. Tristemente es cierto. Mucha gente. Muchos dicen, no, yo a la iglesia no voy porque solo son hipócritas. Mire qué terrible. Por no obedecer a lo que Dios manda. Primero, Es que no tiene que importarle a la gente, tiene que importarle lo que Dios manda. yes. ¿Y qué es lo que Dios manda? Que lo ame con todo el corazón. Que no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, que obre justicia y verdad. Sí. Eso es lo que Dios pide. Pero el pueblo en su sabiduría humana terrenal piensa que así está bien y así sigue su vida hasta que Dios lo llame a cuentas. Si se arrepiente antes, gloria a Dios, para servirle al Señor. Si no, pues nos atenemos a las consecuencias. No hay otra. Y miren el tiempo de Zacarías. Ay, Esto está, hermanos, tremendo. Si lo que acabamos de ver hasta aquí estaba duro, estaba tremendo, Zacarías, hermanos, mató. otra cosa. Capítulo 7 Ajá. de Zacarías, versículo 8. Wow, esperamos alcanzar a terminar esto porque esto está tremendo. 7:8 de Zacarías. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando No, Jerusalén. ese no es el otro. Zacarías 7:8. Verso 8. Yo me Sí. digo 7. No, capítulo 7. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová en los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Wow. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Solo 7 del 8 hasta el 14. No, hasta Después viene. o al 10. Hasta el 10. 7, 8, 9 y 10. Ahora, Así habló Jehová, al leo hasta el 10. sí, dice por No favor. oprimáis así hasta el 10 ahí, no oprimáis a la viuda. Sí, sí. Sí, Así es, hermano, ahí está bien. está bien. Ok, entonces, fíjese, hermano, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios manda? Y justicia. Hacer justicia.
portarse conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que el pueblo hace? Lo contrario, casi siempre. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahí vamos ya echándolo, dígame. Estas 4 estaciones, o voy a decir así, que nos dice la palabra del Señor, y esto es para los líderes, para los que estaban arriba: no oprimáis a la viuda. Entonces, en aquellos tiempos, meditando yo en esto anteriormente, entonces decía, bueno, entonces la viuda, quizás el esposo la heredó, le dejó una gran fortuna. O sea, todo lo que era del esposo, lo que él hizo, le quedó a ella. Entonces los líderes venían y oprimían para quitárselo. Porque como era viuda, supuestamente estaba indefensa. No había quien la protegiera. Entonces la oprimían. Entonces le vamos a sacar lo que podamos nosotros. Por eso estaba en el tema ahí, que oprimían y sacaban y cobraban por todo. Sí. Entonces, oprimáis a la viuda primero, al huérfano también. ¿Quién puede tener un huérfano? Igual. Bueno, si sea hijo de la viuda, pues entonces tiene partícipe del tesoro que dejó el papá, ¿verdad? Pero si no, de la hembra, al huérfano, ni al extranjero. Cuando uno viene, hermano, yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos nomás traía puesto una camisa, un pantalón y $5 en la bolsa. Wow. Era todo. Eso era todo. Era todo lo que traía. Y mira lo que dice el Señor. Primero está viuda, huérfano, extranjero, ni al pobre. El pobre. Si el pobre quiere decir, hermano, de que casi no tiene mucho. No tiene nada prácticamente. Pero ellos no les interesaba. Sí. Y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Para terminar la justicia. Ahí está. Claro y sencillo. Gracias, Señor, gracias. Mira el primer punto que nos dice: juzgad conforme a la verdad. Zacarías 7:9. Dios se complace cuando su pueblo muestra justicia y actúa según la verdad. Es demasiado fácil inclinar la balanza de la justicia para servir a nuestros intereses, a los intereses de personas como nosotros, pero Dios exige honradez e imparcialidad. Así es. Ahora, eso incluye muchas cosas, hermano. Incluye muchas cosas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. No inclinar la balanza para el lado que más nos conviene en la mayoría de los casos. Porque casi siempre eso es lo que se hace. Se inclina la balanza. Mire, con eso de las viudas, hermanos, yo conocí una experiencia, y ya se las he contado en algunas ocasiones, de una señora que enviudó. El señor tenía bastante dinero. Ella vivía en Hollywood. Y en su tristeza, en su desesperación, alguien le habló de Cristo. Y aceptó a Cristo. Y ella, pues buscando llenar su alma, su corazón, cayó en una iglesia donde los líderes eran como los que hablaba este profeta, o sea, que no dejaban ni hueso para la mañana. Y mire, hermano, no les exagero, en cuestión de 6 meses habían sacadole todo a la señora, vendieron las propiedades, hasta las computadoras de la oficina del señor vendieron. Y cuando ella ya no tenía nada, la miraban como cualquier otra persona. Triste.
triste. Responsable eres tú. Claro, claro. Responsable delante de Dios por eso. ¿Por qué? Porque no solo que la mujer pasó su sufrimiento buscando ayuda, sino que también la dejaron en la desgracia, sufriendo y en desgracia. Terrible. Bajo la inclinación de la balanza, el Señor Jesucristo enseñó, y esto es directamente para nosotros, no tenemos que estar buscando otra civilización para hacerlo. Si tú invitas a alguien a tu fiesta y alguien llega con un anillo y te llega un andrajoso ahí y le dices al que lleva anillo, ve y siéntate aquí, aquí casi a la par del trono mío, así, y se viene el andrajoso y dice, tú quédate allá al estrado de mis pies. ¿Dónde está la justicia? La justicia, la igualdad. No, porque este trae anillo y huele bien. El andrajoso, pues, hasta la barba trae sucia, ¿verdad? Entonces, tremendo, tremendo eso. Ahora, punto 2. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Dios se complace cuando su pueblo muestra amor y misericordia en lugar de odio o indiferencia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y lo que hacemos. Que casi siempre se nos van las, ¿verdad? Casi siempre. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Dios en la tierra. El Espíritu Santo está en nosotros. Sí. Entonces, gracias, Señor. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, no nos da chance a actuar injustamente. Ahora, ¿quién determina qué es justo y qué no es justo? Porque hay cosas que uno dice, no, es que esto es justo. Pero es una injusticia total. Pero uno quiere que sea justo, lo dice es justo. Dime, hermano. Dice el profeta Jeremías que, hablando Dios por medio del profeta, dice Jehová de los ejércitos, que vuestra justicia delante de Dios son tratos de inmundicia. Porque Dios no obra la justicia de los hombres, ni el hombre en ese tiempo estaba obrando la justicia de Dios. Sí. Y el verso, terminando el verso, dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No debemos de juzgar, tenemos de tener misericordia, no hay que oprimir, y aquí ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Porque yo puedo hablar contigo, yo de mi boca, de la lengua, fuera de mi labio para allá, puedo decir una cosa, pero ¿qué es lo que tengo en el corazón? En el corazón. Sí. Usted está diciendo que hay que tener cuidado. Sí. Yo visité un hogar, pero primero le dije a él, a la esposa, y yo cargaba música cristiana. Y me dijo, ¿para qué carga esa música? Y ya sabes qué clase de música me dijo, qué palabras. No. Después la visité y pues sí me contrajeron un poco. Después cuando yo quería visitarles decía, este hogar es católico, no necesitamos ninguna religión. Es que no traigo religión. Sí, tremendo. Tremendo. Pero bueno, uno piensa bien al prójimo. Uno quiere ayudar. Dije yo, ¿será que yo no tuve cuidado en hablarles? No, hay gente que está determinada, hermano. Hay gente que está determinada ahí. Así como este pueblo determinó darle la espalda a Dios y le dio la espalda a Dios y no le importó lo que el profeta dijera. Y habían profetas mayores y profetas menores, menores, de todas igual, maneras no. La misma historia. Tampoco pensar mal contra el prójimo. Ahora, mi hermano, léame el 7 del 11 al 14 para enfatizar una respuesta familiar. Zacarías capítulo 7. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y aconteció así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, Y no. y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Wow. Mi hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Ya el que no entiende esto, ¿qué es lo que va a entender, hermano? No quisieron oír y taparon sus oídos. O sea, no solo que se hacían los del soncitos y alegres, sino que no. En total rebeldía. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios con ellos? Justicia. Justicia. Regalo por toda la tierra, por donde ellos ni sabían. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía. ¿Qué es mejor? Obedecer la palabra de Dios. Porque esto es bueno y provechoso para nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios de gloria, porque nos has permitido realizar esta clase, Señor. Qué tremenda clase, oh Dios de gloria. Qué tremendas enseñanzas nos has traído, oh Dios de gloria, a través de tus profetas, Padre. Ayúdanos, Señor, para obedecer, para mantenernos firmes hasta el final, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo estamos pidiendo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, hermanas presentes. Bendice a todos aquellos que se han conectado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo les ministre con una unción tremenda, oh Dios de gloria, sobre sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya.